Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Amén y amén. Estaba viendo unos reportes de que realmente el tema del COVID está aumentando en estos últimos días. Estemos orando en nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestro país, por nuestra nación y por todos los lugares donde nos ven, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Canadá, en todos los lugares donde están escuchando tu palabra, que sean bendecidos y protegidos. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 18, versos del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí vemos, estas son palabras de Jesús, aquí vemos a Jesús quitándoles el derecho a la vida a esa gente perversa y mala que viola niños. El Señor Jesús lo dice, que han perdido el derecho a la vida, que mejor fuera que se colgaran una piedra de molino en el cuello y que se arrojaran al mar, que no deberían vivir. Y yo pienso lo mismo, pienso exactamente lo mismo, que no deberían existir. Gente perversa que hace daño a un pequeño, a un niño tan inocente y que lo lleva por el camino del mal, no debería existir en esta tierra. ¿Saben? Es una apreciación personal, ¿no? Que a veces no es que justifique, digamos, la maldad, que alguien pueda robar a alguien. No lo justifico, porque es pecado y tal. Pero preferiría que le roben un celular a un niño o que le roben su mochila, pero que no le hagan daño, que no toquen su cuerpo. Eso es algo que realmente no lo termino de asimilar y probablemente me vaya de este mundo sin entender a esa gente perversa que hace daño a un niño. Acá el Señor Jesús le quita todo el derecho de vivir a esa gente. Dice, mejor le fuera que se atare una piedra de molino en el cuello y que se arroje al mar, que no exista más. Acá nosotros vemos claramente cómo el Señor Jesús tiene un especial interés en los niños. Ama a los niños. Ahora, si nosotros vemos en Mateo 19, 14, dice, pero Jesús dijo, otra vez el Señor Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Amén? Jesús dijo que el reino de los cielos les pertenece a los niños, que los niños son sus hijos y herederos, y ningún padre es tan celoso como él. Si nosotros como padres que tenemos nuestros hijos somos cuidadosos de nuestros hijos, el Señor Jesús muchísimo más. Y cualquiera que pervierte a un niño, que engaña a un niño, ¿no? Que es lo que hace el cochino Halloween,
engañándolos muy sutilmente para envolverlos en sus lazos de maldad. Eso es lo que hace Halloween, engañar y pervertir la mente de nuestros niños. Por eso quería comenzar leyendo esta parte de la palabra donde el Señor Jesús le da una importancia tremenda a lo que son los niños. Aquí establece Jesús una norma viva en la persona de cada niño. Establece nuestro Señor Jesús que Él cuida, dejan que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Así que no nos aprovechemos por verlos indefensos, por verlos inocentes y nosotros muy vivazos queramos engañar a nuestros niños o peor aún, maltratarlos. El Señor no va a tomar por inocente a aquel que agrede, maltrata o finalmente mata a un niño. Desafortunadamente el Halloween, que comienza en sus inicios sacrificando gatos, sacrificando carneros para sus fiestas paganas, porque ellos formaban grandes hogueras y ahí sacrificaban, ¿no?, a animales primero. Pero las exigencias del espíritu inmundo y maligno fue creciendo. Sus exigencias fueron más, a tal punto que comenzó a exigir sacrificios humanos. ¿Y cómo se deleita cuando sacrifican a niños? Más aún, mujeres que se prestan para ese servicio, para esa macabra ofrenda. Se embarazan, se preñan, calculando el tiempo en el que el próximo año sus bebés van a nacer para que inmediatamente sean entregados en sacrificios a Satanás. Ahora, esto no es una situación actual, o sea, no es un tema que lo trajeron los celtas. Esto ya viene desde la antigüedad. Esto ya nosotros lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en Levítico. Ya el Señor va marcando las pautas. Los vecinos de Israel, ellos sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Los ismaelitas tenían esas costumbres. ¿Me entienden? O sea, no es que comienza con los celtas, ¿no? No. Esto ya viene de más atrás. Pero como se han podido dar cuenta ustedes y yo, que en los últimos tiempos se ha venido incrementando poco a poco. Como comentaba anoche, yo hace 53 años, cuando era pequeño, cuando era niño, no había en mi pueblo este tipo de celebraciones. No existían. De salir a pedir caramelo, de disfrazar, no había nada de eso, ¿no? De repente mi pueblo era más sano, más tranquilo y inclusive recién en Estados Unidos al comienzo del siglo XX es cuando llega la invasión de los celtas, ¿no?, a Estados Unidos. Ellos traen estas costumbres. Lo que sucede es que en Estados Unidos, mis hermanos, ahí está permitido todo tipo de religión. Ellos respetan los credos de todos sus inmigrantes. Por ejemplo, los peruanos católicos, ellos tienen, bueno, no sé si todos, pero muchos tienen la creencia, la fe en el Señor de los Milagros. Y en Estados Unidos, en Miami, ellos están permitidos hacer su procesión de una imagen del Señor de los Milagros. Una cuadra a la redonda, hacen su peregrinación y tal. Entonces, ¿por qué? Porque está permitido, es decir, les permite. Entonces, cuando llegaron los celtas, del mismo modo les permitieron también hacer sus cosas, modificadas para la época y todo, pero pudieron hacerlo. Entonces, mis hermanos, lo que parece algo agradable, algo divertido, algo, no sé si lleno de color y tal, tiene un trasfondo sórdido, tétrico, de frío, de muerte y de perdición. Eso es lo que es el Halloween. Entonces, nosotros hemos leído este pasaje para sustentar cómo el Señor evidentemente está en contra de el agravio de los niños. El carácter de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sin duda alguna, Él está en contra de los sacrificios humanos. El Señor Jesús vino a establecer una norma de vida, un estilo de vida. A diferencia de los dioses paganos, ¿no?, que ellos
exigían cada vez más sacrificios. Primero fueron palomas, después fueron gatos, después comenzaron a sacrificar carneros para sus ceremoniales, y luego las exigencias fueron mayores y comenzaron a exigir sacrificios humanos, y los sacerdotes, los druidas, comenzaron a satisfacer esa hambre y sed de sangre inocente para aplacar, entre comillas, a sus dioses, ¿no? Ahora, el Dios de vida, nuestro Señor Jesús, prohíbe el asesinato. Está bien claro, no matarás. Pero Satanás, por su lado, él sí quiere que maten gente para su sacrificio. ¿Entienden? ¿No? Vamos a establecer algunas diferencias. El Dios en quien servimos muestra especialmente interés por los niños y condena a todo aquel que maltrata a un niño inocente. Pero Satanás, Moloch, ¿no? Osamaí, que es el Dios de la muerte, al que se adora sin saberlo o sin pretenderlo cuando eres parte de una celebración de Halloween, él sí exige sacrificios humanos, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús no, Él ama a los niños y condena a aquel que le hace daño a los niños. Entonces, el Dios de amor, en lugar de demandar sangre de inocentes, ustedes saben por historia que en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos para expiar los pecados del mundo, de las personas. Pero una vez que el Señor Jesús, el Mesías Redentor, nace en esta tierra y luego de 33 años de ministerio, Él finalmente es sacrificado en una cruenta cruz como un sacrificio una sola vez y para siempre. Es sacrificado en una cruz, derrama su sangre para redimirnos a todos del pecado, comprarnos por sangre. En ese sentido, Dios ya no está buscando más sacrificios de sangre. Entiéndase bien, que quede claro esto. El Señor Jesús derramó su sangre, mientras que en Halloween se pide que haya derramamiento de sangre, que se derrame sangre inocente. El Señor Jesús fue el que derramó su sangre por nosotros. Qué tremenda. Hay un abismo de diferencia entre las exigencias que hacen estos demonios a través del Halloween y lo que hizo nuestro Señor Jesús. Espero que haya quedado claro esta parte sobre los niños, porque el engaño parte precisamente con nuestros niños, vistiéndolos, ¿no? Disfrazándolos para este tipo de festividad. Usted dirá, pero hermano Max, ¿qué de malo tiene que los niños se diviertan en Halloween? Porque me lo han dicho, ¿no? Debemos considerar que la fecha en sí surgió de costumbres ocultistas con intenciones y propósitos malignos. Comenzando por eso, tenemos que entender de que fue originada esta fecha con ese propósito. Es el tiempo donde se juntan los hechiceros, brujos, agureros y toda gente de maldad y se reúnen, y es el momento en que ellos tienen digamos, la influencia máxima en nuestra tierra, produciendo la mayor maldad posible para nuestra humanidad. Pero esa es la parte que nosotros, o que el mundo no lo ve. Solamente ves la parte amable, la parte decorativa, pero no te das cuenta del trasfondo tan siniestro que encierra. Según reportes ofrecidos por algunos cuerpos policiales, en esa noche se incrementa el vandalismo, se incrementan las violaciones a niños, se incrementan los sacrificios de niños desaparecidos. En otros casos les regalan dulces malogrados, ya pasados de fecha. A esos niños se enferman, les hace daños, se contagian. Y ahora, peor que nunca, nuestros niños no deberían ir a las casas para que les regalen unos caramelos. Usted no sabe si en esa casa hay gente perversa, hay gente que está contagiada de COVID y puede contagiarle, y por un caramelo contagiar a sus niños. No seamos necios, no seamos parte de eso. La Biblia nos enseña a que
¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Nosotros somos hijos de luz. La Biblia nos enseña que nosotros hemos aceptado a Jesucristo y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Somos la luz del mundo, dice su palabra. Somos la sal de la tierra. No podemos participar de ese tipo de eventos y de festivales de la muerte, porque así lo llama toda la publicidad, todo el marketing que encierra este evento. Es la noche de brujas. Y eso no es nada raro, no estoy hablando, digamos, cosas que no son, sino es exactamente cómo se difunde, cómo se va proliferando en el mundo. Y lo peor que tanto acá en Perú, en Chile, en Ecuador, en estos últimos tiempos se ha venido incrementando de una manera espantosa el número de gente que sigue creyendo en este tipo de fiestas paganas. Ahora, aunque parezca inocente ver a niños y adultos celebrando la festividad, disfrazándose de demonios, de diablos, de brujas, de fantasmas, de monstruos, de duendes, de alguna manera los relacionan con este tributo que se rinde a esas antiguas fuerzas malignas. Esta es la parte que se tiene que entender. Están siendo parte de una adoración a Satanás. No lo ven así, no lo entienden así, pero la verdad es esa, que aunque parezca inocente para nuestros niños, ellos están siendo parte de esta adoración. Y eso es lo desafortunado, que nosotros como padres estamos permitiendo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Ay, de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atara una piedra de molino, de asno, en el cuello y se echara a lo profundo del mar. Amén. Entonces, mis hermanos, vale la pena reflexionar si todavía queremos a nuestros hijos o amamos su integridad, su inocencia, si queremos disfrutarlo realmente a nuestros hijos y queremos que crezcan en integridad. Tengamos cuidado con ellos. Guardémoslos de que no se contagien, de que no se contaminen. Ay, pero ¿qué de malo tiene si solamente va a salir por acá, por mi vecino nomás? Un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de levadura, una porcioncita muy pequeña, puesta con la harina y agua, comenzará a fermentar toda la masa. Amén. Entonces, cuando nosotros somos parte de estas celebraciones, de esta infame celebración en la noche de brujas, ¿no? Estamos siendo partes de esa reunión satánica de los satanistas que en esa noche se reúnen para orar. ¿Saben para qué? Para la propagación del mal. Para eso se reúnen. Para ser empoderados, para atraer sus sacrificios hasta humanos, para que ellos puedan subir de rango y ser más maleros, así lo llaman, más maleros, más perversos, más malos, con más capacidad de mal. Para eso se reúnen. Y sin quererlo podemos estar siendo parte de ellos. Así que, hermanos, amigos, ya lo saben. ¿Cuál es el contexto? Vamos a comentar parte de la historia y el origen de Halloween. Ya lo vimos anoche, pero solamente como una ayuda a memoria. 300 años antes de que Jesús naciera, los celtas, habitantes de las islas británicas, Escandinava y Europa occidental, eran un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Ellos eran los que gobernaban su nación, su agrupación, eran los sacerdotes, pero estos druidas eran satanistas, que alababan y servían al dios de la muerte, a Samaín, ya lo vimos anoche, que también para los más conocidos era su dios Sama. No tanto como Samahin, sino Sama, simplemente. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor. Mucha muerte, mucha enfermedad y destrucción que vino a estas comunidades celtas como resultado de los druidas y sus prácticas satánicas. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en Haití. Ahí hay mucha brujería, mucho vudú. Y ese país es pobre en extremo. Hay mucha enfermedad, los terremotos mismos les están golpeando a ellos. ¿Por qué? Porque
imperio de la muerte, de la maldad de Satanás está en esas zonas. Le han permitido a Satanás establecer su reino ahí. Y su reino de Satanás siempre va a ser de muerte, de destrucción, porque él ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Del mismo modo en la India, el hinduismo viene de ahí. El hinduismo, o sea, esas creencias ateas que no creen en Dios, pero creen en sus propios dioses politeístas. Pueden adorar al pavo, al chancho y no sé qué más. O sea, una serie de cosas. Tienen como 2 millones de dioses en la comunidad de la India. Es tremendo. Y la India también está considerada como un país altamente incrédulo, altamente pagano, donde no se le permite, donde no se nos permite predicar la palabra de Dios. Es muy difícil. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche de Samaín, mejor conocido como el Festival de la Muerte. Miren lo que dice la información de Internet, como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. Anton LaVey, tome nota de ese nombre, es el autor de la Biblia satánica. Esta información todos ustedes tienen acceso a través del Internet. Anton LaVey es el que escribió la Biblia satánica, con la que en las iglesias satánicas, que ya existen en muchas partes del mundo, hacen una adoración abierta a Satanás. Esto no es nada nuevo. Esto para aquellas personas que dicen, no, el diablo no existe. No, el infierno no existe. Sí, existe el diablo y sí existe el infierno, ¿no? La Biblia nos enseña en Hebreos 9:12, vamos allá por favor, o 9:27, dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Hay gente que cree, y esto también es como romper algunos globos religiosos. Amados hermanos, la gente lo dice, mejor dicho, la Biblia lo dice muy claro, que ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después la muerte. Después el juicio. O sea, dice separados de acá de la tierra, separados del cuerpo, presentes ante Dios. O sea, no hay eso que han creado llamado purgatorio. No existe. No existe el purgatorio. Acá en la Biblia no aparece por ningún lado el purgatorio. Ahora, eso quiero que entiendan, por favor, que después de que una persona muere, ya no hay nada más que hacer por él. Nada de que hay que pagar unas indulgencias y que el párroco, el pastor, el hermano, el curioso, ore por nuestro familiar para que pase del purgatorio en menos tiempo a la gloria de Dios. No existe. Solamente hay 2 caminos, mi hermano, 2 finales. Cuando uno muere, o vas para arriba para la gloria de Dios o vas para abajo para el infierno. Ya nosotros lo hemos visto anteriormente, el infierno está en el centro de la tierra. Y una de las evidencias de ese fuego consumidor es lo que sale por los volcanes, esa lava volcánica, ¿verdad? Eso es solamente una pequeña muestrita, es la punta del iceberg de lo que está abajo en el centro de nuestra tierra, donde está preparado el infierno. Miren lo que dice Eclesiastés 9 o 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, no hay puntos intermedios. El hombre, el polvo vuelve a la tierra, como era, desde el comienzo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Punto. Ahí se acaba todo. Ahora, si nosotros vemos un pasaje más, en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Este es interesante. Eclesiastés 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos
nada saben ni tienen más paga. No hay pago por ellos porque su memoria es puesta en olvido. El rey Salomón, el sabio Salomón, escribiendo Eclesiastés, escribe esto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el pasaje que leímos ahorita dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que no hay puntos intermedios, no hay que vamos a celebrar la misa por el difunto, por mi difunta. Eso ya no tiene ningún sentido, ningún valor. Eso queda fuera de las escrituras, no está dentro de la Biblia, que se acostumbra de que lo hacen, sí, lo hacen. Amén. Entonces, nosotros tenemos la noble misión de predicar la palabra de Dios como es y como dice, como está ahí. Lo leemos y lo compartimos. Lo aprendimos de esa manera y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, Halloween o dulce travesura. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después del festival de la muerte. Si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar y la historia cuenta que alguien de esa familia moriría en el transcurso del año. Cuando los niños van, están representando a esos sacerdotes druidas que iban en la antigüedad casa por casa con una calabaza prendida ahí y pedían comida o pedían ofrendas. Ahora, el sacerdote druida miraba si la casa era grande y le deberían dar, digamos, vamos a suponer, un pollo a la brasa y solamente le daban pues unos huevos o unos pasteles nada más y decía, este es un miserable. Inmediatamente él mandaba maldiciones y dice la historia que en el transcurso del año algún familiar de esa casa moría. Entonces establecían el temor y la gente, por miedo a eso, es que daban lo que podían. Entonces nuestros niños cuando van a pedir caramelos se supone que están representando eso. ¿Me entienden, no? Entonces, eso es el trasfondo tan siniestro que está a través de ellos. Los druidas llevaban consigo un gran nabo hueco que le esculpían un rostro en la parte frontal, pero esto para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. El nabo encendido con una vela que va por dentro era usado por los druidas como una linterna. Ahora, cuando vienen a Estados Unidos, no hay esos nabos tan grandes, entonces, pero sí hay lo que son las calabazas. Entonces, las calabazas de ahí para adelante son usadas hasta nuestro tiempo. Ponen la calabaza ahí y del mismo modo se alumbran con ellos porque creen que el espíritu está cuidando de ellos cuando ellos van casa por casa. Entonces, este espíritu que habitaba en el nabo o en la calabaza se llamaba Jog, pero aquí ya en América se llama Jack, ¿no? Ahora, mis hermanos, ya nosotros sabemos lo que significa el Halloween y nosotros tenemos que tener mucho cuidado si permitimos, si damos lugar a que esto en nuestro entorno se realice. Se respetan, las ideas son inmensamente respetables, pero eso no quiere decir que tengas que compartir. Amén. Dice, ante la posibilidad de abolir completamente las fiestas paganas, la iglesia decidió santificarlos. Algunas de ellas en el siglo IX, el Papa declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos en honor a todos los martirizados. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender que la fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios y no consideramos que sea una opción para divertirnos. No participemos de ella, cuidemos de nuestros hijos, de nuestros niños. Amén. Que Dios los bendiga. Mañana estaremos avanzando con lo que falta sobre el Halloween. Muy buenas noches, fue un honor compartir con ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Recording stopped.